Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tema de reflexión. Hoy veremos la existencia del ser, la necesidad de la existencia de Dios para nuestras vidas, porque Él es la razón de ser de todo lo que existe. Si Dios no existiera, nada existiría y nosotros no estaríamos aquí mirando este video. Bienvenidos entonces a esta nueva reflexión para que entendamos mejor nuestra posición delante del Creador de todas las cosas. Vamos a mirar en varios textos bíblicos que nos van a acercar a la realidad de Dios, para que conozcamos cuál es su esencia, quién es Dios frente a nosotros y cómo estamos nosotros frente a Él. Yo soy el que soy. Este es el corazón de este texto del Éxodo en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice Moisés hablándole a Dios en la zarza ardiente: Yo iré a los israelitas y les diré: El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan ¿cómo se llama?, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: Soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: Yo soy, me envía a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, aquí Dios muestra en este nombre, yo soy el que soy, su esencia. Y la esencia de Dios es el que no necesita de nadie para ser. Como diría Santo Tomás, es ese principio, es ese motor inmóvil que le da movimiento a todos los demás. Es la esencia misma del ser, el que no necesita de nadie más para ser. Eso define este nombre: yo soy el que no ha necesitado de nadie para existir. Todos nosotros dependemos de Dios. La creación, visible e invisible, como decimos en el credo, ha necesitado de este ser único y esencial que no procede de nadie más, y por eso es Dios. Es interesante entonces que comprendamos muy bien esta definición del nombre de Dios que le presenta hoy a Moisés: yo soy el que soy. En el corazón de todo hombre siempre ha existido la idea de un ser superior, de un Dios. Y es así como sabemos que los griegos tenían la idea de muchos dioses. Mas sin embargo, vemos este pasaje que dice al Dios desconocido. San Pablo llega al corazón del pensamiento griego, los grandes filósofos de Grecia, y llega a Atenas. Miremos este pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículos 22 al 25. Está San Pablo en el Areópago enfrente de todos estos personajes griegos que gustan de la sabiduría humana, y les plantea el tema de Dios. Les dice: Atenienses, observando sus lugares de culto, encontré un altar que tiene esta inscripción: al Dios desconocido. Pues yo vengo a anunciarles a ese que adoran sin conocer. Es el Dios que hizo el cielo y la tierra. No pide que le sirvan manos humanas, como si necesitase algo. Él
es el que da la vida a todos. Más o menos resumiendo las palabras de San Pablo, porque este texto es más largo, ustedes lo pueden encontrar en su Biblia. Nos damos cuenta que San Pablo echa mano de la religiosidad de los griegos y aprovecha este altar al Dios desconocido y les viene a hablar de ese Dios desconocido a estos atenienses. Todo va muy bien hasta que les anuncia el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo, y hasta ahí lo escuchan. Si vemos que Dios es el único que es, aparece inmediatamente una pregunta lógica. Si Dios es el que es, ¿quién soy yo? Necesariamente, yo soy el que no soy. Frente a Dios, que es el que es por sí mismo, yo soy el que no soy, es decir, el que depende de Dios para ser. Debo tener eso muy claro en mi cabeza, porque de ahí se van a derivar las relaciones que yo establezca con Dios. Tenemos este pasaje del profeta Jeremías, capítulo 9, 22 al 23, que trata de explicarnos esta idea que estoy comentando acá. Dice: no se gloríe el sabio de su saber, ni se gloríe el soldado de su valor, ni el que es rico se gloríe de su riqueza. Quien quiera gloriarse, que se gloríe de conocer y entender que soy el Señor. Es decir, aquello en que mucha gente hoy se gloría, enceguecida por este deseo de autosuperación personal, que ya vimos que es un error pensar en autosuperación. ¿Por qué? Pues por esto mismo que estamos diciendo, porque yo soy el que no soy. Mi autoestima es Dios el que ha dado su vida en la cruz por mí. Mi autoestima es saber que valgo el precio de la sangre de Jesús en la cruz. Entonces, no hay que gloriarse ni el sabio de su sabiduría, porque le fue dada, ni el soldado de su valor, porque ese valor le fue concedido por Dios, ni el rico de su riqueza, porque esa riqueza es algo accidental que Dios ha permitido en su vida, y la vida del rico no depende de sus riquezas. Tenemos dos ejemplos de los antiguos filósofos griegos, Parménides y Aristóteles. Ya en sus razonamientos dejaban ver claramente que cuando uno busca la verdad con sinceridad de corazón, encuentra las razones de Dios. Parménides va a decir que existe lo que existe y no existe lo que no existe. Parece algo muy elemental, pero de ahí saca esta gran conclusión: existe el ser y el no ser no existe. Y de ahí se desprenden 5 conclusiones. La primera, que el ser es único, que el ser es eterno, que el ser es inmóvil, que el ser es inmutable, que el ser es ilimitado. Y si pensamos bien, todas estas son características propias de Dios. En Aristóteles también encontramos una idea de Dios bien interesante, sin que fueran para nada cristianos, sin que conocieran la religión del Dios verdadero, sacaban estas conclusiones. Dice Aristóteles: algo no puede ser y no ser. Este es el llamado principio de identidad. También, es imposible que un atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto. Este es el llamado principio de no contradicción. Finalmente va a decir: dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas ambas. Este es el llamado principio del tercero excluido. Vemos aquí también una sombra de la esencia de lo que Dios es. Bendito sea el Señor, que nos ayuda a clarificar que fe y razón no se oponen, sino que se complementan, como diría San Juan Pablo II. Hay mucha gente que no tiene claro en su cabeza lo que significa que Jesús sea el Señor y por qué le decimos el Señor, y creen que Dios es consecuente con sus pensamientos, que Dios tiene que actuar conforme a ellos se imaginan en su cabeza. Pero Jesús es estricto
y nos muestra que Él es el Señor. Y nos dice esta frase: si no creen que yo soy, morirán. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículos 21 al 24, cuando Jesús, hablando con los fariseos y recriminándoles su dureza de corazón, les dice lo siguiente, parafraseando el Evangelio: yo me voy, ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Y les explica: ustedes son de aquí abajo y yo soy de lo alto. Es decir, hay una clara diferencia. Y nos ubica, nosotros estamos aquí en la materialidad y Él es del cielo, del Espíritu. Por eso termina diciendo: si no creen que yo soy, o sea, la esencia de Dios, yo soy el que soy, morirán en su pecado, por no creer. Esta imagen que ven a mi derecha, de esta situación en que se encuentran este par de pescaditos, nos muestra y trata de clarificar esta frase de Jesús: si no creen que yo soy, morirán. Hemos sido creados por Dios y Dios determina el ambiente en el que nos debemos mover. Ese ambiente es el océano del amor de Dios. Sin embargo, nuestra cultura nos enseña que debemos salirnos de ese océano, que nos podemos autosuperar, que nos podemos autogobernar, que nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer porque lo que se nos ocurra está bien. Nos convertimos en ese pescado que pretende vivir en la arena, fuera del océano de Dios. Esta imagen pienso que retrata muy bien en ese pescado en la arena lo que vivimos y lo que predica esta sociedad perversa. Qué cosa tan ilógica. Vivir fuera de Dios, aparte de Dios, aislados de Dios, fuera del océano de Dios. ¿Será que este pescadito vive así? Pues San Pablo se dio cuenta de que por más esfuerzos que hacía de vivir sobre la arena como este pescadito, siendo un doctor de la ley, siendo un conocedor profundo de la ley mosaica, dice lo siguiente: todo lo estimo basura. Todo ese conocimiento es capaz San Pablo de lanzarlo a la basura, y dice que es basura. En este pasaje de la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo. San Pablo le apuesta todo al conocimiento de Dios. Ustedes y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Le apostamos todo? ¿Podemos decir con San Pablo que todo lo que tenemos es basura comparado con el conocimiento de Dios? Hay personas que dicen que son muy católicas, muy creyentes, pero muy creyentes de un Dios que es una especie de pelele para ellos. Y entonces es un Dios no que da órdenes, sino un Dios que obedece nuestras órdenes. Ese es el Dios en el que estos muy creyentes y muy fervorosos cristianos creen. Pero la realidad es esta: el que no está conmigo está contra mí. Miremos este pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Frente a Dios no podemos ser unas personas neutrales. ¿Puedo estar con Dios o no puedo estar con Dios? ¿Qué importa? Van a decir muchos. Dios está de acuerdo conmigo. Dios no quiere que yo sufra, entonces por eso me aplico la eutanasia. ¿Sí? Porque creo que Dios no quiere ¿qué padre va a querer que su hijo sufra? Entonces Dios no quiere que yo sufra y por eso me aplico la eutanasia. Cosas como esas, por ejemplo. Pero no, eso es un total desconocimiento de Dios.
Y frente a Dios no podemos ser neutrales. Tenemos que decidir, dice Fernando Casanova. Frente a Dios tenemos que decidir. O con Dios o sin Dios. O con Dios o contra Dios. Tenemos que decidir. Y si usted decide no decidir, ya eligió. Y está en contra de Dios. Con Dios las cosas son o blanco o negro. No hay esquemas de grises. Los grises pertenecen al demonio. Y no es una opción posible. Dios quiere un seguimiento radical. Dios detesta a los mediocres, detesta a los tibios, como lo manifiesta en el Apocalipsis 3:15. Kiko Argüello, en sus reflexiones del camino neocatecumenal, explica muy bien que el infierno consiste en el no ser para nadie. Una persona que vive el infierno aquí en la tierra puede tener todas las riquezas, pero pensemos en un niño rico rechazado por sus padres. Sus padres lo único que le botan es dinero, pero no les importa. Si se consigue una novia, la novia lo abandona y este muchacho experimenta por todos esos rechazos el no ser. Eso es el infierno, el no ser. El diablo le quita a uno aquello que Dios le ha dado, el ser. Ya no es uno nadie para nadie. Uno no es nadie. Eso es el infierno, no ser para nadie. Y el Evangelio también lo manifiesta en esos términos. Si miramos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 16 a partir del versículo 19, la parábola que hace Jesús sobre el rico y el pobre Lázaro, vemos que el rico siempre es el rico, pero Lázaro, el pobre, tiene nombre. Frente a Dios, el que es, la persona tiene nombre. El que no es, el que el diablo le roba el ser, pues no tiene nombre, simplemente es el rico. Y lo habla en estos términos. Algunos pasajes de algunas partes de este evangelio nos van a decir así: había un hombre rico que vestía de púrpura. A la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro. Démonos cuenta, el pobre tiene nombre, el rico simplemente es un pobre rico. El versículo 22 nos va a decir: murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Y de ahí en adelante nos va a decir: el rico lo miró desde estando en los sufrimientos del infierno, lo miró allá en el cielo y le habló al padre Abraham de que enviara a Lázaro. Ahí sí se acordó cómo se llamaba. Entonces, frente a Dios, las personas que optamos por Dios tenemos nombre. Las personas que optan por el diablo les quita todo aquello, hasta lo que tienen, como dice el mismo Jesús. A ese siervo inútil échenlo fuera a las tinieblas y quítenle todo, hasta lo que cree tener. Mis hermanos, pues a estas alturas pienso que la decisión debe ser bien clara: o con Dios o sin Dios, junto a Él o lejos de Él. Nosotros tenemos que decidir eso. Es nuestra opción personal, por Cristo o sin Cristo. De eso se trata esta vida. Si optamos por Cristo, vemos que hay unas exigencias, que no es un Dios complaciente ni mucho menos, sino es un Dios que nos exige: tomen mi yugo y lleven mi carga, que es llevadera. No es una vida de delicias, no es una vida licenciosa, no, todo lo contrario, es una vida esforzada por el camino del reino de los cielos. Es a lo que Dios nos invita. Está en nuestra decisión si le queremos hacer caso o no, si lo queremos seguir o no. Que Dios nos ayude a comprender nuestra situación frente a Él, a saber que Él es por sí mismo y que yo dependo absolutamente de Él, que necesito de su presencia, que necesito de su amor, que necesito de su compañía, que necesito de su sangre preciosa para alcanzar mi salvación. Hermanos, gracias por ver este video. Que Dios nos ayude a caminar firmes hacia Él.
Nos vemos más adelante, si Dios quiere, en más temas de iniciación cristiana. Que Dios nos bendiga.